Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos avanzando en esta 13ª semana del tiempo ordinario. Hoy, 4 de julio, pensamos en la vida de Santa Isabel de Portugal, que ha nacido en el año 1271, hija del rey Pedro III de Aragón. Desde niña fue comprometida a matrimonio con el rey de Portugal. Tuvo 2 hijos, fortalecida con la oración, con la práctica de la caridad. Soportó muchas tribulaciones. Al morir su esposo, distribuyó sus bienes entre los pobres y recibió el hábito de terciaria franciscana y murió en el año 1336, mientras trataba de establecer y esforzar por restablecer la paz entre su hijo y su yerno. Miremos hoy el Evangelio que se nos propone, que es el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 27. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole: «Señor, sálvanos, que perecemos». Él les dice: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar, y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados: «¿Quién es este, que hasta el viento y el mar lo obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia, la fuerza, la gracia del Espíritu Santo. Digamos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, presencia y luz. Tengamos la valentía de creer según tu fuerza y tu presencia en nosotros. Podamos enfrentar las tempestades de la vida, porque sabemos que Jesús siempre está con nosotros. Amén. ¿Qué dice el texto? 1, 2, 3 lecturas, capítulo 8 de Mateo, versículos 23 al 27. Miremos los elementos, los detalles, dónde sube Jesús, quiénes lo siguen, qué se produce, qué pasa con la barca y con las reacciones de lo que están viviendo allí el Señor y los discípulos. ¿Qué hacen ellos delante del Señor? ¿Y qué le dicen? Cuando Él se pone de pie, ¿cómo le responden? ¿Qué les dice? ¿Cuál es la actitud y las expresiones que utiliza allí Jesús? ¿Y qué pasa al final? ¿Y cuál es la gran pregunta que ellos terminan haciéndose? Miremos los elementos, los detalles, toda la narración. Recordemos que todo nos ayuda a recomponer este texto en lo que dice objetivamente, para traerlo al segundo momento en lo que la palabra hoy nos dice y toca en nuestras vidas y corazones. Estamos en una serie de narraciones de milagros de Jesús después de haber escuchado el Sermón de la Montaña. Hemos visto algunas curaciones y hoy, en un proceso también de milagro, aparece Jesús como aquel que está por encima de los elementos de la tierra y en el desorden que pueda también tener aquellos. Y es que se nos muestra en el contexto habitual de Jesús el lago de Galilea, el mar de Galilea o de Tiberíades, o en algún lugar se llama Genesaret. Bueno, tiene distintos nombres, pero hoy sube a la barca. Esto tiene un contenido grande, acordémonos, eclesiológico, es decir, la barca siempre será imagen de la iglesia de Jesús, en quien da la potestad a Pedro, aquel pescador, en la barca de Pedro, y sube allí. Y hay un verbo aquí, y es el que caracteriza a sus discípulos: lo siguieron, seguir. Subió a la barca y lo siguieron. Siempre con Jesús, en la barca de Pedro, en el mar de Galilea, y donde geográficamente se daban contextos de
como estos que pasaron, como tempestades, como vientos fuertes, por distintas circunstancias que pueden pasar allí, por tempestades, por diferencia de temperatura entre el agua y el ambiente, los vientos contrarios, un lago que queda en medio de una serie de montañas para un lado, para el oeste y el este. Y entonces se crean características en algún momento que pueden darse situaciones meteorológicas, si podemos hablarlo así, donde se dio esta gran tempestad. Y tenía que ser algo fuerte, porque allá había varios que eran pescadores y también tenían miedo. Y la barca como que se movía entre las olas y desaparecía. Y entonces ya les tocó gritarle desde el corazón a Jesús: Señor, sálvanos que perecemos. Señor, sálvanos que perecemos. Jesús se levanta y hace la gran pregunta: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Se pone en pie, increpa el viento y el mar, y vino la gran calma. Miremos este elemento. Ya lo hemos meditado en otras ocasiones, que los sinópticos nos trae esta palabra de la tempestad calmada por la palabra de Jesús. Y esto siempre tendrá una referencia a la vida de todos los que seguimos a Jesús. Se montó en la barca y lo siguieron. Ustedes y yo hemos seguido a Jesús. Seguir a Jesús puede traer tempestades, y no pocas, a veces muchas. Y pueden venir momentos de vientos contrarios y olas encrespadas, y la vida trae de por sí misma momentos donde no todo va bien, y donde hay situaciones que pareciera que nos derribamos, que una gran tempestad, póngale nombre, las que han llegado a sus corazones, tratan como de derribarnos y de hundirnos. ¿Qué tempestad hay en su corazón, o ha habido en su corazón, que ha tratado de hundirlo? ¿Qué olas lo han zarandeado como de un lugar a otro? La han zarandeado, la han movido. A cada uno de nosotros nos agita el corazón tempestades de la vida. Y en el seguimiento de Jesús también, porque hay contradicciones, porque hay habladurías, porque hay gente que no comprende, etcétera, etcétera. Pues aparece hoy un gran signo. Seguir a Jesús puede conllevar tempestades, pero aparece que Él siempre está. En algún momento uno puede pensar como los apóstoles: Jesús como que no me oye, está dormido. Pero Jesús siempre está ahí, y siempre se pondrá en pie para increpar todo aquello que va a hundirnos, siempre y cuando creamos en Él. Siempre y cuando también podemos gritar como ellos desde el fondo del corazón, pero que sea un grito de fe, no un grito de incrédulos, sino un grito de fe, donde verdaderamente sea una oración de confianza, no de desconfianza, sino una oración de confianza, porque Jesús, con una sola palabra de Jesús, todas las tempestades pueden calmarse. Vino una gran calma. Y los hombres se decían: ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? En esa serie de milagros hoy aparece un milagro en los elementos de la tierra, una tempestad que obedece. Imagínense ustedes, una palabra de Jesús y los vientos cesan, la tempestad se calma, las olas se derriban y recupera la frescura y la tranquilidad del lago, el mar de Galilea. Hoy, con una palabra de Jesús, Él puede tranquilizar nuestro corazón. Pero la gran pregunta es que, como a los apóstoles, hoy Él puede increparnos y decirnos que ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Cómo está nuestra fe? Ayer también la mirábamos con el Evangelio de Tomás Apóstol, que Jesús le daba una bienaventuranza para aquellos que creen sin haber visto. ¿Cómo está nuestra confianza en Jesús? Él está en la barca, Él está en la iglesia, Él está en su barca, es su corazón también, el mío. Él no se ha ido de ahí. Otra cosa es que nosotros lo saquemos de la vida y del corazón. Y ahí sí se pueden abalanzar grandes tempestades. Y Él nos podría decir: pues ¿cómo quieres que te ayude si me has sacado de tu vida?
tendríamos que tener cuidado de nunca sacar a Jesús de nuestra barca, de nuestro corazón, de nuestra vida. Y si lo miramos a nivel de iglesia, Él siempre está en las tempestades históricas, en las luchas, en los momentos de división, donde aparece Satanás, donde aparece la división, el odio, los rencores y aquellos que montan también iglesias por el sentido económico y por muchas demás y otras cosas, pues aparece Jesús dando fuerza a la barca de Pedro, en su unidad, en su capacidad de enfrentar los embates de la vida. Y aparece hoy Jesús de pie, increpando aquello que nos derriba, pues ya lo ha hecho, muriendo en la cruz, ha derribado el muro que nos separaba de Dios. Muriendo en la cruz, ha dado más que una palabra, es la entrega total de su vida, para que verdaderamente los hombres no perezcamos en la tempestad de estar lejos de Dios, sino que a través del proceso de la vida, con la cruz, con las situaciones que vienen, con las tempestades, sepamos que Él está con nosotros y que pareciera que estuviera dormido, pero siempre está y siempre nos acompaña y siempre respalda y siempre tendrá un gesto y una palabra de salvación para aquel y aquella que sepa creer y esperar y confiar en Él. Ante lo imposible, ante lo que parece más difícil, Dios aparece siempre para dar su respaldo. Aquí Jesús se puso en pie. Y vino la gran calma después de su palabra. Y entonces ustedes y yo nos hacemos la pregunta, pero sabemos cuál es la respuesta. ¿Quién es este? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Pues ustedes y yo decimos hoy, es verdaderamente el Hijo de Dios. Mateo quiere llevarnos a eso, a mirar que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios viene a ordenar todo lo que en el hombre se ha convertido en una tempestad por separarse de Dios. Todo lo que sigue existiendo como tempestad porque seguimos en este mundo, el mal sigue al acecho, las situaciones de la vida se siguen presentando, pero como Él muestra su respaldo, siempre estará en la barca de Pedro, que es la iglesia, y en la barca que es su corazón y en el mío. No dudemos. Si gritamos es porque es un grito de oración confiada, no de desconfianza. Es un grito de oración donde reconocemos que el Señor Jesús está en medio de nosotros. Si miramos ya la parte humana de Jesús, ¿cómo serían? Los invito a que pensemos en esto. Mantenía en oración todas las noches con el Padre, era muy poco lo que dormía, físicamente hablando, teniendo un cuerpo como verdadero hombre también. En algún momento entonces descansa, en muy pocos momentos, y este es uno de esos momentos donde los apóstoles lo ven dormir, pero resulta que Él está ahí, y donde está Él siempre hay control de todo, y Él siempre está, nunca se va. Solo se va si lo sacamos del corazón. Que nuestra vida sea esta barca donde Jesús venga y pueda descansar en nosotros, en nuestro corazón. Él ya es Dios y Dios es feliz por sí mismo y ya ha tenido la redención y ha dado su vida. Pero ¿cuántos dolores le sigue dando el género humano a Jesús porque no reconoce su salvación? ¿Cuántos nosotros, ustedes y yo le damos dolores? Más bien hoy hagamos que nuestro corazón sea esa barca donde Jesús pueda venir y descansar y donde nosotros creamos que Él siempre tendrá una palabra para respaldarnos ante los embates de la vida y donde nada ni nadie nos podrá hundir si estamos unidos de la mano de Él. Hagamos oración. Te bendecimos, Padre nuestro, por Cristo, tu Hijo, Señor de los elementos y vencedor de las fuerzas del mal. Aunque a veces lo olvidemos, Él viene con nosotros en la azarosa travesía del mar de la vida. ¿Por qué dudar hombres y mujeres de poca fe? Hoy queremos renovar nuestro seguimiento de Cristo. Para ello, renuévanos, Señor, en la audacia de la fe. Haz que te descubramos, Dios, dormido y ausente en medio de los proyectos, aspiraciones y fracasos, cansancios y esperanzas, frustraciones y anhelos de nuestros hermanos los hombres que sufren y esperan. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Cómo llevar esta palabra a la vida? Esta palabra es de alegría,
de esperanza. ¿Quién no tiene tempestades? ¿Quién no atraviesa por momentos difíciles? Cuando ustedes y yo los hemos atravesado, ¿cómo hemos sentido el respaldo de Jesús? Si lo estamos atravesando, entonces, ¿cómo viene esta palabra a darnos una fuerza de la fe? Y cuando aparezcan esos momentos, nosotros sabemos que Jesús siempre está. La situación es nunca sacarlo de nuestra barca, que es nuestro corazón. Nunca. Y si tenemos miedo por la situación de la iglesia, nunca desesperarnos, porque cielos y tierra pasarán y su palabra no pasará, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.